Continuando con nuestra serie, Escoge lo mejor. El pastor abrió la serie la vez pasada y hablamos, hermanos, de una decisión muy importante que hablaba acerca de escoger lo mejor. Hermanos, cuando hablamos de escoger, nos referimos a la habilidad de tener una elección entre varias opciones. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros escogemos cosas. Escogemos qué color de ropa nos vamos a poner. Las damas tienen un montón de cosas que escoger, ¿verdad? Que ponerse en el día, ¿verdad? Y según la ocasión, pues bueno, eso van a escoger. Desde el color de ropa, hermanos, al estilo de zapatos que vamos a escoger, hasta las decisiones o hasta la manera en cómo vamos a reaccionar nosotros, escogemos. Cada vez que escogemos, hermanos, por automático, damos por hecho de que escogemos lo mejor. Amén. Y siempre que tomamos una decisión, llegamos a la conclusión de que lo que escogimos en nuestras vidas es lo mejor para nosotros. Hermanos, la vida cristiana incluye elecciones de todos los días. Yo no sé si usted recuerda ya en Israel cuando Josué, después de haber conquistado, y Josué después de haber entrado a la tierra prometida, les dijo unas palabras claves al pueblo de Israel. Fue cuando les dijo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dijo? Escogeos hoy a quién. ¿A quién sirváis? Y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Yo no sé qué usted va a escoger, Israel, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Israel tenía que escoger entre decidir a servir a los Baales o servir a Jehová. Estuvieron claudicando mucho tiempo allá más adelante cuando Elías viene y derrota a los profetas de Baal y confronta otra vez al pueblo de Israel. Y les pregunta, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal, id en pos de él. Hay una frase que siempre recuerdo del pastor cuando él dijo, aprende a decir no a lo bueno para poder decir sí a lo mejor. Y muchas veces, hermanos, cuando escogemos, pensamos que esto es lo mejor para nosotros. Porque cuando escogemos, ¿sabe qué es lo que sucede? Escogemos siempre pensando en un beneficio propio. En la mayoría de nuestras elecciones, nosotros escogemos pensando en un beneficio propio. ¿En qué me va a beneficiar a mí? Bueno, la elección que veremos el día de hoy es acerca de escoger entre dos situaciones. Escoger entre integridad o escoger entre pérdida de testimonio. Escoger entre estas dos cosas, cuando nos las ponen así, quizás no sería algo difícil de escoger, porque si estamos poniendo dos puertas, una que se llama integridad y la otra que se llama pérdida de testimonio, para nadie sería difícil que escoger. Amén. Creo que la respuesta sería demasiado obvia. Entre escoger integridad o escoger pérdida de testimonio. Pero no sé cuántas historias escucho con muchos creyentes metiéndonos en problemas. No sé cuántas veces nos guiamos por nuestras emociones y elegimos perder el testimonio en lugar de aprender a ser íntegros con nuestra vida cristiana. Y no es como que cuando cometemos un error, una tontería, nadie en el momento piensa, fíjate que estoy entre una decisión. ¿Escogeré ser íntegro o escogeré perder mi testimonio? Nadie piensa eso en el momento. Porque en su mayoría al final ese es el problema. No pensamos. Amén. Ni siquiera lo pensamos. Ni siquiera se nos viene a la mente, fíjate que estoy a punto de echar a perder mi vida. Y no sé entonces qué escoger. Echar a perder mi vida, honrar a Dios. Leíamos Proverbios. De más estima, ¿qué es lo que nos dice? Es el buen nombre
que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Tan solo, hermanos, si nosotros entendiéramos el valor que trae un testimonio, nuestras vidas quizás cambiaríamos nuestros hábitos. Hermanos, y no sé cuántas veces escogemos tener riqueza emocional a costa de perder nuestro testimonio. Y qué hermanos, ¿verdad? Creo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que obró en el pastor, obró en los jóvenes, porque el pastor ya me había dado este tema la semana pasada y los jóvenes hablaron de el testimonio el domingo. Qué tremendo, amén. Qué tremendo mensaje ver a aquellos 3 jóvenes. Hermanos, y como estos 3 jóvenes, todos tenemos luchas, amén. Y verlos, ¿verdad? Predicar con denuedo. Yo diría, qué tremendo, pasen 5 años, todavía estén con ese denuedo, amén. Que pasen 10 años y todavía verlos en este púlpito, verlos en otro lugar, en otro país como misioneros, porque escogieron lo mejor. Pero esto genera una pregunta, hermanos. ¿Qué es integridad? Y si vamos a escoger integridad por encima de pérdida de testimonio, Maxwell tiene una buena definición de lo que es integridad. Vean en su pantalla. Dice, defino la integridad de 2 maneras. En primer lugar, es la alineación entre los valores y las acciones de la persona. Uno sabe lo que es correcto y lo hace. La segunda definición tiene que ver con la toma de decisiones. Los líderes íntegros hacen lo correcto aun cuando es difícil, aun cuando no es lo mejor para ellos personalmente. Ponen al equipo, a la organización y a la visión por encima de sí mismos. Hermanos, integridad entonces nos da el sentido al equilibrio perfecto entre lo que uno cree y lo que uno hace. Estas cosas son las que deben estar alineadas, lo que uno cree y lo que uno hace. Es divertido y es fácil enseñarle a otros lo que es correcto, pero es muy difícil mostrarles con nuestra vida cómo se hace lo correcto. Pero es mucho más poderoso mostrar con nuestro ejemplo. Hermanos, si mi manera de vivir no va de acuerdo a lo que yo digo que creo, entonces yo soy un deshonesto. No hay coherencia, hermanos, cuando no hay coherencia en estas 2 cosas, en lo que yo creo y en lo que yo vivo, en lo que yo digo que creo y en mis acciones, es muy difícil que al final hagamos lo correcto. Pero cuando estas cosas se alinean entre lo que decimos creer y lo que vivimos, vamos a hacer lo correcto. Pero no solamente es hacer lo correcto, es hacer lo correcto aun cuando es difícil de hacerlo. Aun cuando no hay ningún beneficio propio. Es por eso que en esta noche quisiera dar 4 razones del por qué debemos escoger integridad por encima de pérdida de testimonio. Quisiera comenzar primero diciendo, número 1, la integridad nos ayuda en discernir entre hacer lo correcto y hacer cosas buenas. Esto genera una pregunta, hermanos. ¿Es posible hacer cosas buenas y a la misma vez hacer lo incorrecto? Sí. Muchas veces confundimos estas cosas. Pensamos que hacemos cosas buenas, pero eso no quiere decir que hagamos lo correcto. Cuando estaba estudiando, se encuentra uno muchas cosas en el instituto, ¿verdad? Muchos tipos de personas. En la escuela había muchos que eran reconocidos por hacer cosas buenas. Llenaban camiones de rutas, eran talentosos, servían, trabajaban en la obra de Dios. No obstante, muchos de ellos perdieron el testimonio mientras hacían cosas buenas. Hermanos, la integridad nos apunta a siempre hacer lo correcto, no solamente hacer las cosas buenas. Quizá usted está aquí en esta noche y piensa, bueno, yo estoy haciendo cosas buenas, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy sirviendo en algún ministerio, pero le hago una pregunta, hermano, ¿está haciendo lo correcto en su vida?
Porque la integridad al final nos va a ayudar a tener un discernimiento entre hacer lo correcto y hacer cosas buenas. Vea primero entonces en sus notas, vean el discernimiento de José. Voy a tomar algunos personajes como ejemplo aquí. Vean el discernimiento de José, hermanos. Conocemos la historia de José mientras que fue bueno, hermanos, y mientras que a todo lo que le sucedió a José, qué tremendo, ¿verdad? Que José, desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo, pasó, de repente se encuentra en la casa del general Potifar. ¿Fue bueno que le haya sucedido eso? Sí, fue muy bueno. Lo puso como mayordomo de toda su casa. Y era una posición, ¿verdad? Donde le iba bien. Le iba bien a José. Y mientras que fue bueno que él estuviera a cargo de todo, de toda la casa, él sabía que todavía necesitaba hacer lo correcto. Pudo haber pensado, cuando llegó la esposa de Potifar y que le comienza a seducir, y él pudo haber pensado, bueno, nadie me ve, yo soy el que cuida la casa del patrón, merezco mi momento de felicidad. Hermanos, y lo que muchas veces estorba que hagamos lo correcto es cuando ponemos nuestros intereses propios en primer lugar. Pero no así José. Y cuando llega la esposa tremenda del Potifar, quiso seducirlo. Vean las palabras que José le dice. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y no nota que él dice, ¿cómo pecaría yo contra mi patrón? ¿O cómo pecaría yo contra ti o contra el pueblo? No, no dice eso. ¿Qué dice? ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué? ¿Y pecaría contra Dios? Bueno, en su mente no estaba pensando ni siquiera pecar contra el esposo de esta mujer, sino contra Dios. Y cuando uno está en una situación de hacer lo correcto, hermanos, de hacer lo incorrecto, cuando uno está en esta situación al borde de cometer un error, ¿sabe lo primero que se pierde? El sentido de que Dios nos está mirando. Y José valientemente huyó de la tentación. Porque aunque tenía una buena posición, aunque tenía los privilegios y el cargo del general, eso no fue motivo para excusarse de nunca hacer lo correcto. No solamente vemos el ejemplo de José, vean el discernimiento de Daniel. Estamos viendo cómo la integridad nos ayuda a discernir entre hacer lo bueno y hacer lo correcto. Vean el discernimiento de Daniel. ¿Qué podemos decir de buen Daniel, hermanos? Era una ocasión, hermanos, el rey Darío puso a Daniel como uno de los 3 principales. ¿Se acuerdan de Daniel? Aquel que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y con el vino que él bebía. Dice la Biblia, hermanos, que el rey ya estaba pensando en ponerlo a cargo sobre todo el reino. Pero eso no sucedió porque a Daniel se le presentó la oportunidad. Eso no sucedió de la noche a la mañana, sino que había un espíritu, dice la Biblia, un espíritu superior en Daniel. Vea lo que dice la Biblia de él, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque ¿qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, hermanos. Curiosamente, hermanos, cuando uno hace lo correcto, va a incomodar a otros que no están haciendo lo correcto. Y la vida de Daniel, hermanos, testificaba una vida de fidelidad, una vida que testificaba que no había en él cosa alguna de los cuales otros pudieran hablar. Qué tremendo sería que pudiéramos alcanzar tal testimonio. Hermanos, yo entiendo, ¿verdad? Y van a decir, no, hermanos, pues que todos tenemos cola que nos pise. Y nos excusamos de nunca hacer lo correcto por eso, de nunca esforzarnos. Pero Daniel no se conformó a la cultura, no se conformó a los privilegios, porque recuerden, estaba en otra ciudad, estaba en otra cultura.
sino que él siguió siendo íntegro en su carácter. Hermanos, era tal su integridad que no podían hallar alguna falta porque era fiel. No había vicio en él. Y qué tremendo el testimonio de Daniel, hermanos, porque Daniel no se dejó llevar por la posición. Muchos de nosotros, hermanos, quizás no nos confiarían en una posición, porque luego, tomamos libertades. Tomamos libertades que no nos corresponden. Y déjenme detener, hermanos, porque muchas veces encuentro a tantos cristianos que dicen, es que no se puede hacer lo correcto en este tiempo. No se puede vivir. La cultura, usted entiende, todos lo hacen. Y hermanos, qué vergüenza porque muchas veces pensamos eso cuando el Señor nos recuerda que somos luz. Y somos luz para alumbrar en medio de las tinieblas. A propósito, hermanos, para estas alturas, Daniel ya tenía 90 años. Imagínense. Aquí estamos en la ocasión donde a Daniel lo estaban inculpando falsamente. Como no podían hallar ninguna falta, lo inculparon, reconocemos la historia y hacen que Daniel vaya al foso de los leones. Para este entonces, Daniel tenía 90 años. Todo un testimonio. Aquel joven, aquella decisión de no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, fue tal, hermanos, que 70 años después vemos a Daniel siendo fiel. Yo le animo aquí a cada joven, agárrese de sus decisiones. Agárrese de las decisiones que le hizo al Señor. Porque decisiones como esa, hermanos, van a durar años y años. Vemos entonces, hermanos, que la integridad nos ayuda a discernir entre hacer lo correcto y hacer las cosas buenas. Hermanos, quiero también mencionar, segundo, la integridad nos ayuda a temer a Dios en medio de las pruebas. La integridad, hermanos, nos conduce a hacer lo correcto aun cuando las circunstancias no son favorables. Y déjenme mencionar, hermanos, muchos cristianos, hermanos, hacen lo correcto, hermanos, y vemos que nos comprometemos al Señor y decimos, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a sacar adelante a mi familia, ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a ser fiel, solo hasta que las cosas se pongan difíciles. Y qué triste, hermano, que nuestra fidelidad se condicione a cómo nos va. Vea primero en sus notas, vean la prueba de Job. No me voy a detener mucho aquí, hermanos, porque hay tanto que se pudiera hablar de Job. Y gracias a Dios que las Escrituras nos dan un ejemplo, no de grandes hombres y mujeres, sino de hombres y mujeres que tenían un gran Dios. Y no hay nada sobrenatural en Job de lo que le pasó. Y uno piensa, pues, ¿cómo pudo aguantar la pérdida de sus 10 hijos, de su salud, de su casa, de todo lo que tenía? Y la respuesta es el Señor. El Señor le da de su gracia a Job. Pero conocemos la historia de Job, de quien nos dice que era un varón recto, temeroso y apartado del mal, hermanos. Y eso nos lo dice, no a la mitad del libro, nos lo dice empezando el libro. Curiosamente, vean, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. El libro, hermanos, nos deja en claro desde el principio qué tipo de hombre era Job. La palabra perfecto no quería decir sin errores. La palabra perfecto quiere decir maduro, completo. Y qué curioso, hermanos, que el primer versículo lo describe prácticamente el resumen de Job. ¿Por qué el resumen de Job? Porque pese a todo lo que pasó Job, él siguió siendo eso. Un varón recto, temeroso,
apartado del mal. Porque a pesar de haber perdido sus tierras, su casa, sus hijos, su salud, y después de haber perdido todo, y uno pensaría, estuvo bien gacho, estuvo bien zarra. Uno se imaginaría que eso fue suficiente, pero hermano, seguimos leyendo la historia y aparece la persona que se supone que está más cerca de su corazón. Y llega su esposa, noten las palabras de su esposa, versículo en Job 2:9 dice, después de todo lo que pasó, le dijo su mujer, ¿aún retienes tú qué? Dice, tu integridad. Job, no sé si entiendes, pero estoy en la calle, perdí a mis hijos, hemos perdido todo, ¿aún retienes tu integridad? Digamos, hermanos, que era suficiente para un hombre, no para una mujer. Imagínense la esposa de Job. Y 10 cajas enfrente de ellos. ¿Aún retienes tu integridad? Y lo mismo, hermanos, nos vamos a preguntar cuando estemos en medio de dificultades, ¿aún vamos a retener la integridad? Maldice a Dios y muérete. El carácter de Job, hermanos, no era como que llegó la prueba y se puso como medio espiritual Job. No. No es como que cuando llega la prueba, hermanos, nos vamos a poner bien espirituales y vamos a sacar la Biblia y el Señor está en control de todo. No sucede así. Porque para la mayoría de nosotros lo primero es correr, hundirnos en lástima propia del por qué nos está pasando lo que nos pasa. Pero el verdadero carácter de Job se reveló. Las pruebas no definieron a Job, simplemente revelaron lo que él ya era. ¿Y qué nos dice el versículo 1? Era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso no se logra, hermanos, en medio de las pruebas. Eso es un estilo de vida. Porque cuando aprendemos a ser íntegros es porque hemos aprendido a temer a Dios aún en medio de las dificultades. Hermanos, pensamos que estamos pasando por una prueba hasta que te das cuenta que alguien está peor que tú. ¿No le ha pasado eso? Estamos en medio de una prueba y muchas veces, hermanos, somos tan frágiles que cualquier ofensa, hermanos, nos mueve de nuestra integridad. Hermanos, pero el carácter de Job verdaderamente salió a relucir cuando llegaron las pruebas. Hermanos, si en el hoy no somos íntegros, ¿qué nos hace pensar que vamos a ser íntegros mañana? Porque las pruebas realmente revelan quiénes somos. Pero no solamente, hermanos, la integridad nos ayuda a discernir entre lo correcto y hacer cosas buenas. No solamente la integridad nos ayuda a temer a Dios en medio de las pruebas. Vea tercero, por favor. La integridad nos ayuda a ser confiables ante los demás. Todos y cada uno de aquí tenemos en alguien en quien confiar. Amén. Hay gente de confianza en nuestras vidas. Y se ha dicho, hermanos, que la confianza se va construyendo ladrillo por ladrillo. Y para muchos de nosotros, ¿verdad? Todos somos diferentes. Pero hay algo en claro, la gente se tiene que ganar nuestra confianza. Amén. Pero la confianza, hermanos, mientras se va construyendo ladrillo por ladrillo, se ha dicho, pero cuando se pierde la confianza, no se cae un ladrillo, se derrumba todo el muro. La integridad, hermanos, nos hace confiables ante los demás. Déjeme le hago una pregunta, hermano. ¿Gente puede confiar en usted? ¿Gente confía que usted hará lo correcto?
Vea primero entonces el valor de la confianza. No me malentienda, y es que algunos van a decir, es que la gente debe seguir a Dios y no al hombre, ¿verdad? Pero vemos en las Escrituras que a Dios le interesa cómo nos ven las personas. No por algo el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, amén. No por algo nos dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de quién. No delante de Dios, delante de quién. De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero entonces, hermanos, estamos viviendo la vida cristiana y estamos aprendiendo, estamos creciendo. Por cierto, hermanos, mientras más sabemos, más responsables somos de lo que sabemos. Pero Eclesiastés nos da un versículo que a todos nos llega. Nota lo que dice el versículo, Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En sus notas, creo que están sus notas, cuando se pierde el testimonio, la credibilidad también se pierde. Hermanos, no importa lo talentosos que seamos en el servicio del Señor, si gente no puede confiar en nosotros, vamos a perder sal. Las moscas muertas, hermanos, es algo tan chico, pero apestan el perfume. Así es comparado, hermanos, una pequeña locura al que es estimado como sabio. Hermanos, como cristianos deberíamos ser caracterizados por ser dignos de confianza. Muchas veces gente no puede servir, no porque no pueda, sino porque no se le puede confiar. ¿Quién sabe si va a ser fiel en los servicios? ¿Quién sabe si hermano va a llegar a tiempo a estar la hermana a estar en guardería? Dignos de confianza. Porque saben que somos íntegros. Y muchas veces, hermanos, estamos tan apáticos en la vida cristiana. Porque no servimos al Señor, no porque no podamos, sino porque gente ya no confía en nosotros. No solamente vemos el valor de la confianza, vean segundo, ven el resultado de la confianza. Decíamos anteriormente, hermanos, que cuando alguien pierde su testimonio es porque puso sus intereses por encima. Hermanos, pero una persona íntegra, la integridad, alguien que es íntegro, es alguien en quien se puede confiar. Es alguien que piensa, esto que estoy a punto de hacer, ¿cómo afectará a los que me rodean? Y es una pregunta muy importante a la hora de tomar decisiones. ¿A quiénes voy a afectar? No en qué voy a salir beneficiado. No obstante, hermanos, qué bendición es poder encontrar a hijos de Dios en quien se puede confiar. Mira lo que esta historia, ve esta historia, Segunda de Reyes 22 del 3 al 7. Noten, creo que están sus notas, vean, a los 18 años el rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalea, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja ¿el qué? El dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen ¿qué? La obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen, otra vez, la obra de la casa de Jehová. ¿Para qué? Para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y noten aquí, y que no se les ¿qué? Tome en cuenta del dinero, cuyo manejo se ¿qué? Se les confiare porque ellos ¿qué? Proceden con honradez. Qué tremendo, hermanos, es que nosotros seamos caracterizados por honrados, por íntegros en nuestro servicio. Aquí vemos a varios
a varias personas que trabajaban en diferentes áreas, albañiles, carpinteros, hermanos, y venían con el dinero que habían recogido. Y Josías, perdón, manda a decir a ellos, ¿sabes qué? No se les tome en cuenta el dinero, porque yo sé que ellos proceden con honradez. Qué tremendo, amén. No dice ni cómo se llaman estas personas, pero si hay algo que se caracterizan, fue que el rey estaba tan convencido que no había necesidad de pedirles cuentas del dinero porque ellos eran confiables. Y eran confiables, hermanos, porque procedían con honradez. Y qué tremendo, hermanos, que no se nos tenga que pedir, que no se nos tenga que demandar. En otras palabras, hermanos, qué bendición, hermanos, que lleguemos al punto. ¿Sabes qué? No le llames ya a tal hermano, porque yo sé que va a estar aquí. Amén. Qué bendición, hermanos, que no se nos tenga que decir, hermano, va a ir a la iglesia. Amén. Porque sabemos que los hermanos son fieles. Hermanos, ¿sí van a poder confirmar? ¿Van a poder estar aquí? Amén. Y la verdad es que hay algunos hermanos que no se les tiene que preguntar si estarán, porque ya damos por hecho muchas veces que aquí van a estar. Porque sabemos que proceden con fidelidad. Quisiera terminar en esta noche diciendo, cuarto, la integridad nos ayuda a tener una limpia conciencia. Una de las cosas que a la gente en general no le deja dormir, ¿sabe qué es? Su conciencia. Ansiedades, preocupaciones, gente luchando con su conciencia. Proverbios 19 nos dice, el que camina en integridad, ¿anda qué? Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Yo conocía gente que era íntegra hasta que pervirtieron sus caminos. Qué tremendo, hermanos, es vivir confiadamente. Amén. Andar confiado. ¿Sabe qué? A veces llego, ¿verdad? Y a todos nos pasa. Porque cuando les digo, el pastor la quiere ver en la oficina. ¿Qué hice ahora? Ahora yo entiendo, hermanos, pero muchas veces, ¿cuántas veces es verdad que no? Y uno de los resultados, hermanos, que trae el ser íntegros es que vamos a tener una limpia conciencia. Vea primero, una buena conciencia se procura. Estamos hablando de ser intencionales. El procurar, hermano, quiere decir buscar. Hermanos, una limpia conciencia, hermanos, no se logra por naturaleza. Y cuando hay integridad en nuestra vida, va a resultar una buena conciencia. No te lo quise, Hechos 24, 16. Y por eso procuro, ¿qué dice Pablo? Tener siempre una ¿qué? Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos, una conciencia, una limpia conciencia se busca. Pablo procuraba y entendía, hermanos, que una buena conciencia no se logra por arte de magia, sino se logra, hermanos, por hacer lo correcto siempre. Aprender a hacer lo correcto, hermanos, aun cuando está en contra de nuestros sentimientos. Hermanos, hacemos lo correcto no porque sintamos que sea lo correcto, sino porque Dios nos dice que es lo correcto, amén. Pero porque muchas veces, hermanos, nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, por cómo nos sentimos. Hacemos lo correcto en base a cómo me siento. Si eso me hace sentir bien, si eso me trae beneficio, entonces lo voy a hacer. Pero ¿qué tal cuando no nos nace hacer lo correcto? Hermanos, le voy a decir la verdad, miren, a la mayoría de nosotros no nos nace por nuestra naturaleza hacer lo correcto.
es algo que debemos que hacer intencionalmente. Y hay gente, hermanos, que no puede dormir porque su conciencia los acusa día y noche. La gente que se les hizo fácil perder el testimonio y no aprender a no ser íntegros. Pero no solamente, hermanos, una buena conciencia se procura. Vea segundo, una buena conciencia trae buena conducta. 1 Pedro 3, del 16 al 17 nos dice, teniendo una buena ¿qué? Conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque hay gente que va a murmurar, amén. Hay gente que va a murmurar. Dice, sean que avergonzados los que calumnian vuestra ¿qué? Buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, hermanos. Y va a haber gente, hermanos, que siempre va a hablar, porque les decía al principio, hermanos, cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando un hermano hace lo correcto, tiene una buena conducta, ¿sabe a quiénes va a incomodar? A aquellos que no están haciendo lo correcto. Pero ¿cómo es que van a ser avergonzados? Cuando vean vuestra buena conducta. Porque una buena conciencia se refleja a través de una buena conducta. ¿Cómo es nuestra conducta, hermanos? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo respondemos, hermanos, cuando nos llama la atención? Porque ser íntegros, hermanos, no quiere decir sin errores. Quiere decir que nosotros aprendemos a hacer lo correcto y reconocemos cuando la regamos. Y aquel que hace lo correcto, hermanos, incomodará a aquellos que no lo están haciendo. Hermanos, la forma en que alguien se siente avergonzado es cuando alguien más tiene una buena conciencia que refleja una buena conducta. Porque ¿sabe qué? Los que no tienen buena conducta se van a sentir amenazados. Ay, ¿este qué? Y no solo eso, hermanos, sino que una buena conducta se vive cuando nosotros respondemos correctamente ante las pruebas. ¿Cómo respondemos ante las dificultades? Y hermanos, y aquí este versículo, estaban pasando una tremenda persecución cuando Pedro les escribió estos versículos. Estaban bajo la persecución de Nerón. Y Pedro les escribe en medio de esta persecución y le decía, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aún en medio de las circunstancias, el creyente puede tener buena conciencia. Y cuando usted tiene una buena conciencia, podrán murmurar lo que quieran de usted, porque sabe que nada de lo que han dicho es cierto. Para terminar, hermanos, vamos a Salmos 26. Salmos 26 en sus Biblias, por favor. Quiero que me siga con su vista y note estos versículos. Estas palabras son de David, hablando acerca de la integridad. Note lo que dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he confiado a sí mismo en Jehová sin qué. Wow, qué palabras, ¿no? Confiado en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hermano, ¿podríamos decirle eso al Señor en esta noche? Examíname. Y continúa diciendo, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates a los pecadores. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Y lo dice, mas yo qué,
Andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿Qué oración de David? Quizás aquí muchos de nosotros estamos muy lejos de decirle a Dios, examina, porque yo he andado en integridad. Yo no sé, hermano, en qué situación de decisiones usted se encuentra en esta noche. Situaciones en que debe de escoger entre ser íntegro o perder el testimonio. Pero en esta noche, hermano, vayamos al Señor y pidamos al Señor, ayúdame a escoger lo mejor. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, nadie viendo, por favor. Quizás habrá alguien en esta noche